Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos y amigas de este su programa Tras las Rejas. Mi nombre es Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro. Como siempre, como todos los martes a través de Éxito TV y Éxito Radio, pues tenemos el privilegio de compartir con ustedes en sus casas ese espacio tan especial que ustedes nos permiten encontrarnos. ¿Y por qué son especiales? Porque estamos trayendo a la luz de la opinión pública una serie de temas que la gente nos desconoce. La gente, lamentablemente, les han quitado o cercenado este espacio histórico de muchas historias importantes que fueron construcción de nuestro país y que merecen ser destacadas. Hoy tenemos un programa trascendental en ese sentido. Hoy tenemos una gran dama, aquí doña Vilma. Vamos a conocer su historia detrás de toda una experiencia de vida. Pero más allá, venimos a recuperar la memoria histórica. Dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en casos de tortura y demás es necesario la recuperación de esta memoria histórica, este perdón histórico. Y hoy vamos a hablar mucho de eso, porque hay injusticias que se hacen por parte del Estado, que el Estado no está dispuesto a reconocerlo. Y hoy sí vamos a hacerlo nosotros de manera de sociedad civil, a reconocer ese verdadero juicio histórico, ¿verdad? Y además de eso, dar la pauta para que el Estado en su momento sane y corrija una deuda histórica. Grandes mujeres han dado luchas en este país, montones de mujeres e injustamente algunas, ni hablar de Carmen Lira y otras mujeres que en los años 40 y 50 hasta tuvieron que ir al exilio. ¿Para qué? Porque este Estado muy opresor y bastante machista, por cierto, resulta que cuando hay una mujer que alza la voz, levanta su estructura para a veces cercenar. Y eso es lo que venimos a corregir el día de hoy en este programa Tras las Rejas. Traemos a estas mujeres valientes, porque Pancha Carrasco, ni hablar en la guerra del 56, y otro montón de mujeres que a lo mejor aparecen en el anonimato, porque simple y llanamente no han tenido el juicio histórico, ni siquiera ser mencionadas en los libros de texto. Entonces, hoy en Tras las Rejas vamos a conocer una historia muy especial. Y también yo les pido a ustedes que no usemos el juicio de valor. Ese juicio de valor de la tendencia histórica que han dicho, pero que no lo han comprobado. Hoy vamos a hablar en esa historia. Y bueno, sean bienvenidos cada uno de ustedes, dándole la gloria y honra a Dios como siempre todos los días. Y por supuesto, en este caso nuestra invitada, doña Vilma, licenciada, un placer. ¿Cómo me le va? Muy bien, Miguel, muchas gracias por la oportunidad más bien de estar en su programa. Gracias a usted por acompañarnos. Primero, pues obviamente por un tema de cortesía, nuestra audiencia no la conoce a usted. Por favor, se podría presentar, pues sus atestados y por supuesto, pues quién es doña Vilma. Bueno, soy pensionada del gobierno de Costa Rica. Yo inicié mi carrera a los 18 años y me pensioné 50 años después. eh, en una sola institución, trabajé en la Dirección General de Servicio Civil, me inicié como oficinista en nivel inicial y concluí mi carrera en el puesto de director general de la institución. Fue una experiencia lindísima. Me quedaba de camino, digámoslo así, solamente ocupar algún cargo en el Tribunal de Servicio Civil, lo que esperé que no se iba a dar, no se iba a dar. Y estando ya pensionada, el año pasado incluso me salió a concurso una plaza para el Tribunal Suplente del Servicio Civil, pensando que aquello estaba ya conversado, como dicen. Lo hice como por cumplir con algo que yo siempre había querido. Participé y seguramente como tenía tanta experiencia, pues me dieron el lugar ahí en el tribunal y actualmente funjo ahí como vicepresidenta de ese tribunal suplente de servicio civil. Lo que ha sido para mí, así como decir el lacito del regalo, ya, lo más bonito que me puede haber ocurrido después de haberme pensionado. Vivo en Curridabat, eh, tengo 60 años de casada, un hijo, 2 nietos. Soy abogada y notaria
actualmente en ejercicio de la profesión. Tengo mi oficina abierta, no tengo una gran clientela, sino que más bien es bastante seleccionada, porque no puedo meter a mi oficina así como a desconocidos, de manera que, pero eso me permite darle un servicio muy personalizado a los clientes y digo yo que con mucha eficiencia trato de cumplir con todas mis obligaciones en el menor tiempo posible y me ha ido bien, estoy muy satisfecha. Esto es a grandes rasgos mi vida. Perfecto, mis felicitaciones. Doña Vilma, usted es de las defensoras de este Ávaro Patrio, de este de blanco, azul y rojo, azul, blanco y rojo, como quieran llamarlo, según el orden. Pero lo importante es que ha dado la demostración de ir creciendo profesionalmente desde un puesto que uno podría pensar de oficinista y no se ha quedado sin ser simplemente oficinista, sino que ha ido creciendo en el servicio al país y lo que representa el servicio civil. Obviamente, en el contexto de la función pública, es trascendental entender que sin el servicio civil estaríamos en una situación realmente de descontrol en el sector público. Y la idea justamente es que qué bueno que dan estos pasos y encontrar en la historia suya, la historia de una mujer que es el éxito, pongámoslo así, y el éxito profesional que hoy lo vemos en el tribunal, de parte suya. Pero más allá, aparte de felicitarlo, tenemos otra historia detrás y vamos a conocerla un poquito. Hacemos una anotación, observación, porque esta historia la tocamos no es con el afán ni del morbo público, ni mucho menos. Lo que queremos simple y llanamente es tocar un tema histórico. Le hemos pedido el permiso a ella hace más de una semana. Ella muy amablemente nos ha atendido y justamente vamos a tocar esa historia también de esta gran mujer que es mamá y una profesional y una representante destacadísima del Estado costarricense. Y bueno, vamos a conocer esa historia. Doña Vilma, ¿usted me podría decir quién es Viviana Gallardo? Bueno, con mucho orgullo, ¿verdad? Es mi hija. Fue una niña muy aventajada en toda su vida estudiantil, con una gran sensibilidad social. Siempre se preocupó mucho por los desvalidos y me decía ella siempre que amaba a los ancianos y a los niños sobre todo. Cuando ella viajaba a la universidad me decía que buscaba en el bus, porque viajaba en bus, aquí vivimos en Curridabat, estaba en la UCR, era fácil movilizarse en bus, y que ella buscaba siempre sentarse a la par de algún adulto mayor, que antes eran ancianitos, ahora somos adultos mayores. Entonces buscaba sentarse a la par porque me decía que eran cajitas de historia y de sorpresas y que ella aprendía mucho con ellos y que le gustaba mucho oír sus historias, que a veces le dolía que tenía que bajarse del bus y alguna cosa le quedaba como inconclusa, pero bueno, de modo, se bajaba y venía con muchos, digamos, incentivos en su vida porque aparentemente las experiencias que ella pudo compartir eran positivas. Ella amaba los animales, a mí me gustaban mucho las mascotas, pero ella tenía, bueno, mis hijos de mascotas, ella tenía una gallina y el hermano una gallinita más chiquitita. Y ahí, cuando me dicen a mí que es más tonto que una gallina, pues me sorprende, porque ella enseñó a su gallina a bailar una danza en el patio de la casa. Y el hermano, con unas burras que llaman, que son unas estructuras que se ponen encima una tabla o algo así, que tenía mi papá, enseñó a su gallinita a saltar de un lado a otro. Y entonces él le decía, bueno, la de Viviana se llamaba, ella le puso Cocó porque era como una onomatopeya, ¿verdad? De que la gallina hacía coco.
y la otra, como era más chiquita, más delgadita, más finita, entonces el hermano le puso la cocosita. Y entonces ellos hacían una especie de competencia de cuál gallinita era más inteligente. Digamos, estas fueron sus vivencias, más un periquito en aquella época en que no era prohibido tener los pobres periquitos en cautiverio, pues tenía un periquito y lo había enseñado a llamarla. Y en la noche le dejaba la jaulita abierta en la cocina y el periquito atravesaba toda la sala y se iba hasta la cama de ella y subía por el edredón. Y bueno, ya como que la despertaba y la levantaba. Digamos, fue una infancia muy bonita que tuvo. Ella fue una niña muy feliz. Fue muy feliz también, yo sé, en la escuela y en la parte del colegio en el Franco. Se realizó ahí porque pues era una institución que le daba a ella la posibilidad de desarrollar muchas de sus capacidades. Eh, Cuando inició sus estudios en escuelas primarias, no se adaptó muy bien. Entonces buscamos un doctor en psicología, el doctor Rodrigo Sánchez Rupuy, y nos dijo que esta niña tenía un cociente intelectual muy alto y que todos nosotros teníamos que aprender a tratarla no como una niña de 5 años, sino como de 8 o 9 años. Esto nos tomó por sorpresa y nos preocupó porque nadie nace aprendido para ser padre, ¿no? Y menos que le digan que proyecte todo eso hacia 4 o 5 años hacia adelante. Entonces, nos costó bastante, aunque creo que lo logramos, y el colegio se prestó mucho para esa clase, digamos, de intelecto que decía, no es que era niña prodigio, pero sí tenía un cociente intelectual como por encima de sus pares, ¿verdad? Luego se convirtió como como en la protectora del primer niño con el que ella tuvo contacto a sus 6 años en la escuela, que fue Jacques Zagot. Y Jack tenía los problemas de hemofilia, entonces era un niño que tenía ciertas limitaciones, él no podía correr y brincar como todos los demás, subirse a un árbol, jugar fútbol, porque cualquier golpecito era un hematoma y era un internamiento en el hospital. Ella se preocupaba mucho, creo que no era problema de bullying, sino una solidaridad con aquel que no podía jugar igual que todos los demás niños. Y llegaba muy triste a veces y me decía, mami, Jack está otra vez internado, porque él anduvo en muletas y hasta en silla de ruedas cuando ya su problema era muy grave. Entonces ahí trabó una gran amistad con él. Muchacho, aquí tienes lugares, silla de ruedas cerca. Voy a apagar el celular, perdón. No se preocupe, no, más bien es un anuncio muy importante, es lo que le están diciendo, ¿verdad? Pero continúe, por favor. Sí, entonces, digamos, trabó una amistad muy profunda con él, y por eso él la conoció. A veces pienso que más de lo que yo la conocía, porque hay cosas que en la edad escolar y de colegio, los compañeros conocen más que los de la casa, con todo y que ella pues me tenía una gran confianza. Y digamos, su relación con Jack no era solamente con él, sino con el resto del grupo. En mi casa se hacían las reuniones de alumnos, se hacían bailecitos y fiestecitas y cosas para recaudar fondos, para algunas cosas de actividades de ellos. Yo amo la juventud, es que me parecen tan lindos y son como que me generan energía. Incluso en una campaña política, bueno, cuando me dijeron qué quería hacer, yo dije, bueno, trabajar con la juventud. Y entonces me daba mi carro con todos los muchachillos de 14 y 15 años ahí, porque esa era la edad digamos, de Viviana, y entonces me interesaba estar siempre con ella porque ella quería estar ahí en la época de don Rodrigo Carazo. Entonces mi casa era como el centro de reuniones. Mi casa tiene un segundo piso donde vivían mis papás y mi mamá, que era muy comprensiva también y muy amplia. Por ejemplo, en una ocasión
dice, yo me voy a dormir abajo porque los muchachos van a venir a hacer signos externos para una campaña de la presidencia del Franco. Y entonces ella se fue abajo, a dormir abajo, y aquí se vinieron a meter un montón de muchachos a utilizar las instalaciones para hacer banderines y cositas así de esas. Entonces, pues hubo mucha participación de nosotros con ella y sus compañeros y de ella también con el grupo. Como vivíamos y vivimos todavía cerca del Franco y ahí pasaban los buses, entonces muchos amiguitos y compañeros y en cuenta, obviamente ya se bajaban aquí frente a mi casa y se quedaban una tarde que iban a estudiar o que iban a hacer algo. Yo conocí muy a fondo sus compañeritos de colegio, sobre todo allá, con Enrique Valverde, Lina Mora, que eran como un grupito más unido. Cuando ella entró a la universidad, pues ahí se me diluyó mucho, pero yo no podía pedirle cuentas y decirle, dígame quiénes son sus amigos y quiero conocerlos y deme el currículum, ¿verdad? Entonces, creo que ahí fue donde ella conoció gente que no eran muy buenos amigos. Su vida en la universidad fue muy corta, fue muy poquito tiempo. Me acuerdo que recién entrada a la universidad llegó muy asustada a decirme que un muchacho la seguía y la seguía ofreciéndole un cigarrillo de marihuana y que ella tenía miedo. En aquella época, tener un cigarrillo de marihuana en la mano era como haberlo sacado del puro infierno, ¿verdad? Y entonces ella me decía, no sé qué hacer. Entonces yo le dije, cambie de ruta, vaya por otro lado. Me dice, yo no quiero molestarlo, no quiero indisponerlo porque me da miedo. Y me dice, mami, no tengo otra ruta porque yo vengo a ir por la iglesia de San Pedro para tomar el bus. Y entonces un día llegó y me dijo que estaba segura de que ya lo iba a, a limitar a este muchacho porque ella, y en efecto, ella era asmática. Entonces ella le dijo, ¿sabes qué? Es que yo no quiero porque yo soy asmática y yo no puedo fumar nada, cualquier humo me altera. Y dice que no la volvió realmente a buscar. Y otro día llegó y como le digo, no me gustaban mucho las mascotas y me dice, aquí traigo una sorpresa. Anda, ella usaba un bolsito de cuero, así como anchito, como un tipo baulito. Y le digo, una sorpresa, me dice, de la O. Y abre el bolso y sale un gato. Ay, le digo yo, ¿qué hace usted con ese gato? Me siguió, mami, me siguió. El gatito quería desde que yo me lo trajera. Y le digo, a mí no me gustan los gatos, son muy lindos, yo los admiro. Y tienen digamos, una cara preciosa, unos ojos lindísimos y todos son diferentes y preciosos, pero como mascota no me hacía mucha gracia. Mami, yo voy a tomar una tacita que está ahí, que va a ser para ese gatito, pero solo unos días, porque yo voy a buscar a alguien que se lo lleve, porque yo sé que a usted no le gusta. Y Michi le puso, por cierto, a mi gatito. Y le digo yo, y es que me siguió y me siguió. Y le digo yo, ahora ya no te siguen marihuana, pues te siguen los gatos. Espero que no haya cosas más raras que te vayan a seguir. Y bueno, esa fue una, digamos, de las experiencias. Otro día llegó y me dice, me trajo, por cierto, no sé por qué no la tengo, una servilleta. Me dice un muchacho, se acercó a la mesa, mami, me dejó esta servilleta con esto escrito. Y decía, si la belleza fuese pecado, usted no tendría perdón de Dios. Ay, digo yo, qué lindo, yo soy muy romántica. Digo, ¿qué es esa belleza? Me dice, sí, ¿verdad que está bonito? Entonces, esas fueron, digamos, las únicas experiencias que yo conocí de ella en la universidad. No conocí a ningún amigo, a ningún compañero, que no sé si serían esos otros. No sé si fue ahí porque todos eran mucho mayores que ella. Entonces, más o menos ese es mi relato. No sé si usted quiere preguntarme algo más. Claro. Bueno, primero, en resumen, o sea, su niña, su chiquita,
he escuchado que usted le hace referencia a ella de su chiquita, era una niña buena. Y le digo, era en este contexto, pues cuando le pregunté es por una, no es por, no era por el tema simplemente de un error gramatical ni cosa por el estilo. Estamos hablando de una persona importante en la historia de Costa Rica, solo que el nombre lamentablemente ha sido, digamos, pongámoslo así, mal interpretado, denigrado, etcétera. Entonces, él es justamente con la intención de que la mamá venga a decirnos a nosotros quién realmente es Viviana Gallardo, no lo que dicen otros que es. Y es importante esto, esa connotación de la gallina, la connotación de ayudar al prójimo, ayudar a don Jacques Sagot, que es toda una referencia en la parte cultural de nuestro país, ni hablar del franco costarricense y toda esa herencia, por supuesto, de conocimiento y de tradición educativa en nuestro país, que para nadie es un secreto y que ha habido grandes personas que han salido de esa institución de educación, pero además de esto, y los valores franceses en nuestro país, que obviamente generan una gran influencia, veamos nuestra bandera, ¿verdad? De ese tamaño es la influencia de los franceses en este país, que hicieron, doña Paz, en su momento, la esposa de don José María Castro Madrid, hace la bandera emulando la bandera francesa al doble, ¿verdad? Y eso, de ese tamaño, es nuestra influencia con los franceses. Bueno, pero además de eso, Viviana, entonces, volvemos al tema, en el es, en que nadie puede borrar, es el tema de que era una mujer buena, una mujer muy cariñosa, pero yo quiero preguntarle, era la relación suya con su hija. ¿Cómo era esa relación de mamá, hija, hija, mamá? ¿Por qué? Porque además de ver que usted como mamá le ayudaba en sus, por ejemplo, en sus organización, por ejemplo, de las elecciones estudiantiles y compartir con sus amigos y demás, usted era su inspiración, me imagino. ¿Cómo era esa relación y cómo lo que ella representa para usted hoy en día? Fue una relación hermosa, comenzando quizás porque, digamos, no había una brecha generacional muy grande. Viviana nació cuando, bueno, yo tenía 21 años y entonces ella se sentía más como amiga y ella se sentía muy orgullosa cuando en alguna ocasión andábamos por cualquier razón juntas y nos preguntaban si éramos hermanas. Entonces fue una relación muy linda. Ella me admiraba a mí, yo era como su modelo y yo era para ella alguien como perfecto para en todos los efectos, ¿verdad? Y yo que yo era inteligente, que yo era linda, que yo era simpática, que yo era todo lo que fuera, ¿no? Entonces, me parece que ella tenía una cierta referencia conductual mía. Eh, Mi esposo y yo fuimos enemigos toda la vida del castigo físico y ella no era como muy fácil de manejar porque ella quería imponer mucho sus ideas, pero nunca le tuvimos que dar, pero ni una nalgada, ni a ella ni al hermano. Ese era digamos, nuestro lema, no, pero no le golpea. Entonces, eso también contribuyó a que ella no fue una niña agredida en su propia casa y, digamos, a veces se molestaba porque, bueno, cuando tenía como 16 años quería irse a Nicaragua porque unos amiguitos del colegio y todo querían irse y no le dimos permiso. Y entonces se hizo granadera, digamos, pero en papelitos. Entonces hacía papelitos y me ponía, y me lo dejaba en el espejo, en el baño, y me ponía, no soy propiedad privada de nadie. ¿Qué dice el pajarito en su nido al despertar? Déjame volar, mamá, déjame volar, que era como una poesía chiquita que le habían enseñado en la escuela. No seas ingrata conmigo y cosas así. Yo conservaba muchas cosas de ella. Esa era su forma de protestar ante una norma de conducta que nosotros le habíamos impuesto. Yo comencé a estudiar ya entrada en edad
porque siempre pensé que yo no podía robarle a mis hijos más tiempo del que yo tenía para trabajar. Y decía, bueno, entonces yo estoy en la universidad y toda la semana los niños estaban con mi mamá, que era la que los cuidaba. Y sábados y domingos seguro los voy a tomar para estudiar y voy a tomar vacaciones para estudiar. ¿Y qué? ¿Y mis hijos qué? Cuando quise estudiar, eh, había un director con el que no compartía mucho conmigo porque quería hacer algunas cositas que yo no acepté. Eh, Siempre fui como muy legalista y entonces algunas cosas de trabajo que yo no acepté. Y cuando yo quise estudiar, le propuse a mi jefe para que le propusiera al director, me dijo que había hecho el director, que derecho no, que tenía que estudiar recursos humanos. Y digo, es que eso no me gusta, yo no quiero estudiar eso, aunque estoy en eso, pero yo quiero derecho. Y entonces no me lo aceptó. Cuando en el gobierno de Carazo, por cierto, cambiaron el director y pusieron en la dirección a un señor que había sido mi jefe, y un señor que me tenía mucho respeto, mucho cariño. Entonces ella vino y me dijo, mami, ahora que está don David, me dice, ¿por qué no le pide el permiso a él para estudiar lo que usted quiere estudiar? Ay, sí, le digo, sí, es cierto. Me dice, la UACA está abriendo en estos momentos un cuatrimestre. Le digo, sí, pues yo no tengo el dinero, será en el próximo cuatrimestre. Y entonces me dicen, le digo, sí, porque no, por ahora no lo puedo hacer. Bueno, está bien. Como a los 2 o 3 días llega y me dice, mami, usted una vez me llevó a matricularme a la escuela, hoy yo la quiero llevar a matricular a la universidad. Me digo, ¿cómo? Y me dice, sí, yo ya le dije que yo no tengo el dinero. Me dice, yo lo tengo. ¿Cómo? Le digo, ¿de dónde sacó el dinero? Me dice, mi tío X me lo prestó. Yo le dije que usted me dijo que podía entrar a la universidad en tal fecha porque ahí tendría el dinero. Y le pregunté que si él me lo prestaba y que entonces yo se lo iba a pagar en ese momento. Y fuimos a matricular en la universidad. O sea, de veras, ella me impulsó, porque ella sabía que yo siempre había querido estudiar y que me había limitado por atenderlos a ellos. Y claro, yo me quedé sin empleada en esas épocas, estaba en la universidad, estaba trabajando y como ella era una lectora incansable, entonces yo le decía que tenía que hacer un trabajo y me dice, ¿de qué es el trabajo? Y yo creo que tengo que leerme unos capítulos de un libro y no sé qué, me dice, unos capítulos de un libro, ¿sí? Me dice, pero ¿cómo se va a leer solo unos capítulos? Es muy grande el libro. No, le digo, creo que era algo de Eric Fromm. Y entonces me dice, no, hagamos una cosa. Me dice, yo no entiendo cómo un profesor le dice a uno que de un libro se lea una parte. Es que no, el libro hay que leerlo entero. Y entonces ella se leyó el libro y me hizo fichas. Me dice, ahora sí, usted estudie ahí con esas fichas. Y así, y me decía, si necesita algo de la universidad, entonces yo venía y tomaba apuntes y demás, y me decían, si quiere que le haga fichas, bueno, cuando yo necesitaba, porque no tenía tiempo, recurría a ella, pero usualmente yo lo hacía. De manera que fue así como mi gran apoyo en aquellas épocas de estudio y yo casi como que le daba cuentas, me saqué un tanto en la universidad, me saqué tal nota y entonces ella se ponía feliz, ¿verdad? Aplaudía aquello. De manera que esa fue una relación muy cercana con ella en mi época de la universidad, cuando todo esto ocurrió. Incluso ella me dijo, yo sé que me van a aplicar el código penal de tapa a tapa, me dice, pero yo sé que usted va a estar como abogada mía ahí. Me dice que usted va a ser mi defensa y mi mayor defensa. No hubo tiempo porque yo apenas estaba comenzando y a ella ya la eliminaron así. En la casa, muy solidaria cuando nos quedamos sin empleada, ella organizó toda la casa. Entonces, tal día había que lavar trastos, había que lavar baños, había que limpiar. Entonces ella puso, fulanito hace esto, el otro hace esto, el otro hace esto.
y después los turnaba, ¿verdad? Mami no puede estar en todo, ¿cómo va a ser que ella tenga que ir a trabajar, que ir a la universidad, que dejar comida lista, que limpiar la casa? Eso no se puede, no puede ser. Y somos 4 aquí y no. Y por cierto que ponía al papá a lavar platos. Y lo hacía tan perfecto que había un jabón en aquella época que tenía mucha publicidad que se llamaba Brisol. Entonces ella le puso al papá Brisol. Brisol, hoy le tocan los platos a usted. Y después hizo un manual, decía, de alta cocina. Ahí lo tengo yo, ese manualito chiquitito, con recetas sencillas y simples de cómo hacer unos espaguetis, de cómo hacer un pollo. Y viera usted, porque estaba mezclado con lo serio y con lo burlón. Por ejemplo, unos espaguetis dice, para saber si están listos, coja un poco y los tira contra la pared. Si se quedan pegados, es que no están o que es que ya están. Y ahí está el manualito, ¿verdad? Ahí lo tengo. Ella le ponía también como mucha picardía, mucho humor a las situaciones adversas que se pudieran presentar. Y entonces todo iba matizado así de eso, de ayuda, de colaboración y con un poco de humor. Bien, Cuando ocurrió eso, yo fui a visitarla al OIJ, perdón que continúe. Y cuando me llevaban a donde ella estaba, que la tenían incomunicada, me dijo algunos de los policías, esos, me dice, yo le recuerdo que ella está incomunicada. Digo, sí, sí, señor. Y claro, cuando llegué, entonces ella se levantó de una silla donde estaba y yo me le balancé, nos abrazamos. Y el director del OIJ me dijo, ella está incomunicada. Digo, sí, pero yo la quiero saludar y decirle que aquí estoy con ella. Entonces ella sintió ese apoyo en aquel momento también. ¿Por qué se le iba a negar yo en un momento tan difícil? Seguro ellos esperaban que yo le regañara y le gritara y la inculpara de todo, ¿verdad? Pero no fue así. felicidades, doña Vilma. Ya casi vamos a una pausa comercial, pero no puedo dejar pasar, por obvias razones, el tema del dejar en la pared, en el espejo, perdón, soy un pajarito y déjame ser libre. Ella valoraba muchísimo la libertad, demasiado, y el tema que también reconozco, lo que usted está hablando, es ese empoderamiento femenino, esa parte de que usted creciera y que finalmente una mujer ayuda a otra mujer. Es un tema que inclusive voy a tocarlo antes de la pausa, porque nos quedan 5 minutos para la pausa, pero recordemos la sociedad de Costa Rica de aquella época. No es la misma sociedad de hoy, estamos hablando hace 40 años. Eh, Cuéntenos algo así pequeñito, cómo era la sociedad costarricense en aquella época y si no había o no machismo. ¿Usted nos puede indicar? Por supuesto el machismo era evidente. Había eso del paterfamilias, ¿verdad? Continuaba actuando en los hogares. Yo no lo tuve, no obstante que mi esposo era el hijo único y con 3 hermanas nada más, siempre fue solidario conmigo. Desde que nos casamos, él no quería que yo hiciera nada. Al principio, obvio, no teníamos empleado, entonces él quería hacer todo. Quería limpiar el apartamento y él quería eh, ayudarme algo en la cocina. Y yo no sabía cocinar, no sabía hacer nada. La verdad que no, en eso sí, que en realidad no era muy ducha. Pero él siempre buscó esa forma de ayudar y de colaborar. Nunca impuso, digamos, su condición de hombre en la familia y con todo, y que uno lo veía incluso en la propia familia, con otras personas cercanas, lo veía con amigas y con mis compañeras del colegio. Esa tendencia del hombre a ejercer ese dominio. Por supuesto que sí era el machismo dominante, incluso lo sigue siendo.
Correcto. En este momento vamos a hacer una pausa comercial. A ustedes, amigos y amigas de Tras las Rejas, esta primera parte es dedicada, en este caso, a una mujer que es víctima, doña Vilma. Ella y su familia fueron víctimas y en memoria, obviamente, de la hija de ellos, en este caso la hija de doña Vilma, conocida como Viviana Gallardo. El contexto de víctima tiene todo el derecho ellos a expresar, pues por supuesto, lo importante que es y era, en este sentido, la persona que estaba conviviendo con ellos. En la segunda parte del programa vamos a tocar el crimen de Estado que hubo en contra de ellos. No se muevan de aquí detrás de las rejas, ya volvemos en poquitos minutos. Muchísimas gracias.